agradecerles a todos ustedes por la presencia y agradecer también a los que nos siguen por nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar, como decía el doctor, de un tema bastante interesante, con mucha actualidad, ¿cierto? Que no es ajeno a ninguno de nosotros, independientemente de que estemos o no en el ámbito de la salud, y que no está exento de controversia, ¿cierto? Es que sabemos que el cigarrillo tiene dos características fundamentales, que si se dieran cada una por separado, pues vemos que no sería un problema tan grave, pero como se dan juntas, esto se convierte en un problema no solo en la salud pública, sino en la salud individual. Y estas características es que el cigarrillo es altamente adictivo y altamente tóxico. Esto nos genera pues que los pacientes pues tengan una dependencia y que estén sometidos a su toxicidad durante muchísimos años, generándonos así pues los daños que ya conocemos para la salud, ¿cierto? Entonces la idea es hablar un poco, yo les voy a comentar hoy un poco de los IQOS, o de los tabacos sin combustión, y del cigarrillo electrónico, que son estas modas que se han ido, o estas formas de suministrar el cigarrillo que se nos han vendido para dejar de fumar y que nos dicen que son casi inocuos, que no tienen mayores riesgos para la salud, pero que pues en el paso de la charla iré intentando demostrar que no es tan cierto, ¿cierto? Y para empezar quise poner esta gráfica de un cigarrillo encendido, ¿cierto? Esto es un cigarrillo tradicional. Normalmente aquí tenemos el cono de ignición que se calienta entre 900 y 1200 grados. Cuando grados centígrados, cuando el fumador activo hace la calada, pues pasa una corriente de humo por esta columna del cigarrillo y llega al interior del fumador, y esto es lo que llamamos corriente principal. Pero no solo esa corriente es la que ocurre en el cigarrillo, sino que hay unas corrientes laterales que son la que se escapa de este cono de ignición, otras pequeñas corrientes laterales que escapan de los poros del cigarrillo y otras corrientes laterales que son las que se escapan cuando el paciente o el fumador va a hacer la inhalación. Esas corrientes laterales se conocen como corriente secundaria y es aproximadamente el 75% del humo de la producción del tabaco, y es lo que están expuestos las personas no fumadoras que conviven con estos fumadores. Y el 25%, que es la corriente principal, es el que pasa al interior del fumador activo. Independientemente de cuál sea la corriente, sea corriente principal o sea corriente secundaria, pues ya sabemos que en cada una de ellas hay aproximadamente 4000 sustancias y que la mayoría de ellas son tóxicas para la salud, ¿cierto? Entre ellos, pues aquí hay una lista grande: la nicotina, el amonio, el monóxido de carbono y bueno, un montón de sustancias que conocemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que la corriente de humo pase a través de estos filtros tipo Cambridge? Pues entonces esa corriente de humo se divide en dos fases. Una fase gaseosa que está compuesta, que es el humo que pasa directamente al fumador, que está compuesta de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, sustancias oxidantes como es el monóxido de nitrógeno, el de azufre, radicales libres de oxígeno, que todas conocemos pues que son sustancias tóxicas, y hay una fase de partículas que son las que se quedan, las que tienen un tamaño mayor a 0.1 micras, que se quedan en el filtro, y son la mayoría son de la nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas específicas del tabaco, especialmente la NNK y la NNN, que son las que más daño tienen a nivel del organismo, y metales pesados como el cromo, el plomo y el níquel. ¿Y qué producen estas sustancias? Pues todos sabemos, el monóxido de carbono nos va a producir patología cardiovascular, compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas específicas del tabaco, que son estas dos las principales, y los metales pesados pues nos van a llevar a patología tumoral. Y las sustancias oxidantes nos llevan a la bronquitis crónica y al enfisema típico de nuestros pacientes, y obviamente pues la nicotina, que es la que nos va a producir la adicción.
Esto es una gráfica simplemente para mostrar el peso que tiene el tabaquismo en las 8 principales causas de muerte a nivel mundial, ¿cierto? Vemos que tanto en la isquemia, en el infarto de miocardio tiene un peso importante el tabaquismo, en las enfermedades cerebrovasculares, en las infecciones respiratorias, obviamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la tuberculosis también tiene su parte, y en el cáncer de pulmón y de tráquea, pues hacen parte fundamental y tiene un peso importante en la mortalidad en estas patologías. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los tabacos, de estos nuevos dispositivos que se han ido introduciendo en el mercado con la intención de reducir el tabaquismo, ¿cierto? Y estos son los que llamamos tabacos sin combustión. Llevan en el mercado desde hace aproximadamente 10 años. Inicialmente se hizo pues digamos que inició su uso en Japón, y allí se han desarrollado varias tecnologías. Actualmente contamos con 4 dispositivos que son de tabaco sin combustión, que son el Glo, el IQOS, el Plum y el iFuse, ¿cierto? Estos son todos dispositivos de calentamiento del tabaco que se supone que reducen, y nos lo venden así, que reducen hasta un 95% las partículas tóxicas en el humo de los cigarrillos, y que supuestamente son los que nos están ayudando para la deshabituación tabáquica. Y en este punto me quiero detener en el IQOS, que pues es el, digamos, que más conocemos en nuestro país, digamos que ha tenido un impacto importante en nuestros fumadores, y no es inusual que encontremos que nuestros pacientes llegan con este dispositivo a decirnos que es que ya no están fumando, que están usando el IQOS. Y pues simplemente comentarles que esto es una nueva estrategia de la Philip Morris, ¿cierto? Internacional. En esta estrategia, la Philip Morris ha invertido más de 4.000 millones de dólares americanos, 4.000 millones, para decirnos a nosotros que esto es una forma diferente de fumar y que estamos reduciendo el riesgo, y que ellos nos están ayudando a disminuir el riesgo de enfermedad secundaria al cigarrillo, ¿cierto? Estos, como vemos, son dispositivos que tienen pues un cargador, tienen la carcasa, y lo que vemos aquí es el tabaco convencional. Parece exactamente un cigarrillo de los habituales, solo que más pequeño, ¿cierto? Y esto es un tabaco convencional, un tabaco pues del IQOS. Entonces aquí se hace una disección de ese tabaco, y lo que vemos aquí es el numerado en el número 4 es el tapón de tabaco. Vemos que es mucho más pequeño que el cigarrillo normal, pero pues también es que está mucho más compacto y está en polvo. Este es un tubo de acetato hueco. Este es un filtro de polímero, esto que vemos aquí, es una cosa que habitualmente no tienen los cigarrillos tradicionales, y este es el filtro de la boquilla, ¿cierto? Este tabaco se introduce en esta carcasa. El tabaco queda exactamente en contacto con esta cuchilla, que es la que se calienta, y se calienta aproximadamente a 300 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que dicen los de la Philip Morris? Pues que como se calienta el tabaco, no hay combustión, entonces no hay pirólisis. Y al no haber pirólisis, pues no hay degradación del tabaco, se disminuyen muchísimo las sustancias tóxicas, y hay una condición ahí que también es una forma de ellos pasar por debajo de la ley, que es lo que ellos argumentan, que al no producirse pirólisis, entonces tampoco se produce humo, y al no producirse humo, pues estos dispositivos no podrían estar dentro de las regulaciones de el tabaquismo en espacios cerrados, ¿cierto? Entonces es una forma de ellos pasar la legislación por debajo. Y pues con esto básicamente es que nos han querido asegurar que nosotros estamos consumiendo una sustancia que nos está reduciendo el riesgo de enfermedades hasta un 95%. Pero ¿qué es lo que tenemos en estudios con respecto a estos cigarrillos? Realmente hay pocos estudios que hayan hecho análisis de los componentes del cigarrillo, pero los pocos que hay son bastante válidos y están bien hechos.
Este es un primer artículo que yo les traigo donde comparan el IQOS, el tabaco del IQOS, con unos cigarrillos que son usados de forma experimental, que es el 3R4F y el 1R5F, comparados con el IQOS regular y con el IQOS mentolado, ¿cierto? Entonces ellos dicen que sí, que hay disminución de las sustancias, pero aquí podemos ver que el arsénico, por ejemplo, está en el IQOS en 9.8, sí que es mucho menor a los cigarrillos de investigación, que están 25 y 19, pero a esta concentración esto produce cáncer, ¿cierto? Este componente produce cáncer. La nicotina, vemos aquí, en los IQOS regulares la concentración es aproximadamente 1.1, en el mentolado es 1.2, pero si vamos a ver en los cigarrillos de investigación, la concentración es de 1.7 y 1.0, o sea que es casi exactamente igual. Y a estas concentraciones, la nicotina produce adicción. El monóxido de carbono también está en menores cantidades que los cigarrillos de prueba, pero a estas concentraciones el monóxido de carbono también produce patología. Y hablando un poco de las nitrosaminas, es donde ellos más argumentan la disminución de la toxicidad, sí, también es cierto, realmente sí hay una diferencia importante entre los cigarrillos de investigación y los IQOS, pero a estas concentraciones, la nitrosamina y tanto la NNN como la NNK producen cáncer. Y entonces, bueno, ya no miremos los estudios, los cigarrillos de estudios pues, que se utilizan en investigación. Comparémoslo con el cigarrillo que más se vende en Estados Unidos, ¿cierto? Y lo que ellos describen es que, pues más o menos, viene relacionándose con el artículo anterior, siguen habiendo una cantidad de compuestos orgánicos volátiles inferior a los que se venden en el cigarrillo convencional, pero suficiente para producir patología tumoral y patología como el enfisema, la bronquitis. Igual, los hidrocarburos aromáticos policíclicos también están menor en cantidad de los cigarrillos tradicionales, pero en cantidades suficientes en los IQOS como para producir patología tumoral. Y además, incluso hay uno de estos hidrocarburos policíclicos que se llama el acenafteno, que obviamente aquí podemos ver que está muchísimo más alto en los IQOS que en los cigarrillos tradicionales, y este acenafteno tiene un alto potencial carcinógeno. Entonces, no es que sean inocuos, no es como nos lo han querido vender hasta ahora, pues que nos venimos ahora ellos de redentores a decir que van a disminuir el tabaco, nos van a ayudar disminuyendo el tabaco y disminuyendo el potencial de producir enfermedad en nuestros pacientes. Sobre todo porque estos dispositivos aparecieron cuando el cigarrillo electrónico empezó a tener un descenso importante en las ventas, ¿cierto? Entonces esto fue lo que generó que ellos tomaran unas estrategias diferentes para volver a posicionar su cigarrillo en el mercado. Hablando de la seguridad de los IQOS, este es un artículo y por eso les hacía referencia ahorita en este filtro. Este es un artículo donde ellos hacen un estudio después de consumir el cigarrillo. Ahí vemos que el cigarrillo ya fue quemado, ¿cierto? Y vemos que hay unos cambios en los componentes del cigarrillo, sobre todo en este filtro, que es un filtro que está compuesto por epsilon, caprolactona, láctido 1 y 2 y diacetil, y además otros compuestos que no lograron identificar en este estudio. Y lo que ellos determinaron es que obviamente cuando entra en calor el tabaco, sube a unas temperaturas de aproximadamente 300 grados centígrados, suficientes para generar una degradación de este filtro, tanto así que ustedes ven que está obviamente más amarillo y está un poquito más estrecho y más compacto en la parte que está en contacto o que está más cerca al tabaco, ¿cierto? Y eso
demostraron en este estudio que la combustión de este filtro genera cianhidrina de formaldehído, que es una sustancia altamente tóxica y altamente cancerígena. Y hablando un poquito de los cigarrillos electrónicos, que es lo que conocemos como vapeadores, ¿cierto? Estos cigarrillos electrónicos podemos ver que hay una cantidad, hay para todos los gustos y hay de diferentes generaciones. Actualmente estamos en la 4ª generación de los dispositivos y los dispositivos cigarrillos electrónicos simplemente son unos dispositivos que tienen un cartucho de un líquido que va compactado con un atomizador y que tienen una batería. Lo que hace la batería es calentar suficientemente el atomizador para que pase del cartucho donde está el líquido al atomizador y así generar vapor. Y es por eso pues, que los llamamos vapeadores. Sin embargo, actualmente hay una variación a este término y es el dapping. Anteriormente, bueno, estos que solo usan la nicotina o simplemente saborizantes, se les llama vaping. Los que ahora están mezclando derivados de la marihuana como el tetrahidrocannabinol o el cannabidiol, se les llama dapping, ¿cierto? Y entonces, estos son los dispositivos con los que actualmente contamos. Este es el de primera generación, como ustedes ven. Entonces está la batería, está el atomizador y está el cartucho donde viene el líquido aparte. Como era de la primera generación, pues venían cada uno por aparte, se ensamblaban y quedaba como tal el cigarrillo electrónico. Nada, lo que les decía, calienta la batería calienta el atomizador y produce el vapor. Aquí vemos que la batería es más pequeña, ¿cierto? Entonces, pues la cantidad de vapor que se produce no es tan intensa. Por eso, posteriormente y muy rápidamente aparecieron los de segunda generación. Esto ya es un dispositivo más compacto y como vemos aquí es un dispositivo que tiene una batería mucho más grande. O sea, al tener una batería mucho más grande, se calienta mucho mejor el líquido y al calentarse mucho mejor el líquido se produce mejor vapor y al producirse mejor vapor, más cantidad de vapor, se generan más partículas finas, más pequeñas y eso hace que esas partículas se depositen, que lleguen al alvéolo y la absorción de estos componentes sea mucho mayor. Y es que miren, ahorita ya tenemos una tercera generación, que si vemos esto todo es batería, es una batería mucho más potente que además tiene esta ruedita que vemos acá que le permite al vapeador aumentar o disminuir la potencia de la batería para con eso obtener la mayor o menor cantidad de vapor según a él le convenga. Y este ya es un dispositivo de 4ª generación del que hablaremos ahorita porque digamos que este es el que ha ido acaparando últimamente el mercado. Al 2017 este dispositivo estaba acaparando el 49% de las ventas en cigarrillos electrónicos. Y es que lo vemos ahí que es muy sencillito, parece pues, muy fácil de usar y realmente es de muy fácil acceso a la venta. Entonces, lo que habíamos visto es que en los adolescentes realmente, que es a donde va enfocada el marketing de estos productos, porque realmente lo que se ha visto es que no es lo habitual que los pacientes fumadores de tabaco tradicional pasen al vaping, sí que los hay, pero no es lo más habitual porque es que esto va enfocado principalmente a la población adolescente que nunca ha sido fumadora y que se inician con el cigarrillo electrónico. Entonces, esto es uno de los artículos donde muestran que el cigarrillo tradicional en adolescentes ha ido en descenso, pero a la medida que ha ido descendiendo el uso de cigarrillo electrónico en adolescentes, de cigarrillo tradicional en adolescentes, ha ido aumentando el uso del cigarrillo electrónico. En el 2011, las entidades públicas en Estados Unidos, esto es un artículo de Estados Unidos, se sorprendieron porque habían documentado que aproximadamente el 2% de los adolescentes habían consumido en algún momento de su vida usado el cigarrillo electrónico. Pero pues no era tampoco una cosa que fuera muy prevalente. Sin embargo, en el 2016, ellos se dan cuenta que hay una
elevación en el uso del cigarrillo electrónico y empiezan a generar campañas dirigidas a los adolescentes para disminuir el uso del cigarrillo electrónico, y se obtuvo un descenso al 11% en la población en la población pues, de adolescentes. Sin embargo, en los últimos 2 años, 2018 y 2019, el incremento ha sido muy importante y parece que esto está de la mano de este nuevo dispositivo. Este es un dispositivo electrónico que se llama el Juul. Ya no es vaping, ya no es dapping, ya es Juuling, ¿cierto? Y como ven ustedes, es un dispositivo pequeñito, compacto, que parece incluso a una USB, que se carga en los puertos USB de los computadores, así que es supremamente práctico, y que pues realmente el marketing ha sido dirigido hacia adolescentes. ¿Por qué? Porque viene en sabores, crema, mango, frutas, mentol, ¿cierto? Tienen carcasas, puede uno personalizar estos dispositivos, ¿cierto? Y ha sido una tendencia que se ha presentado en nuestros adolescentes. Y realmente, ¿quiénes los están usando? Los adolescentes. ¿Y qué es lo que tiene característico este dispositivo? Pues hay varias cosas, aparte pues, de la presentación que es muy compacta y que pasa desapercibida. Yo probablemente me lo hubiera visto y no lo hubiera reconocido hace un tiempo atrás, que este dispositivo tiene una modificación de la nicotina. Tiene unas sales especiales de nicotina que hacen que la disposición de la nicotina a nivel alveolar, aunque sea menor la concentración en el cartucho, la disposición de la nicotina a nivel alveolar sea mucho mayor, o sea, nos va a generar mucha más dependencia a estos adolescentes, ¿cierto? Por eso es que un adolescente cuando prueba esto, el 80% se quedan enganchados en el Juul. Y otra característica de este dispositivo es que normalmente si alguien ha fumado y ha tenido una aversión al cigarrillo, porque la nicotina puede producirnos un efecto como de mareo, de náuseas, ¿cierto? Y además el sabor desagradable del cigarrillo, pero esta nicotina lo que hace es que no les genera ninguna reacción adversa, ¿cierto? No hay ninguna sensación aversiva de la nicotina, no les produce mareo, y entonces ellos inhalan cantidades altísimas de esta nicotina y no tienen los efectos adversos. Y otra cosa fundamental en este dispositivo es que al tener la nicotina una modificación, pues no se genera el vapor evidente que lo generan los vapeadores cuando los vemos por la calle. Esta pasa desapercibido, no tiene olor, no tiene casi vapor, e incluso estos adolescentes lo están usando en clase y pues los profesores ven esto como una USB, no pasa desapercibido ante los ojos de las autoridades, y pues estos chicos están ahí sometidos a los efectos adversos de todos estos dispositivos y a la adicción a la nicotina. En estos pacientes aproximadamente el 30% son menores de 18 años de los que usan este tipo de dispositivos. ¿Y cuál es la seguridad de los cigarrillos electrónicos en general? Pues la seguridad va a depender de la cantidad de sustancias que tienen, ¿cierto? Y entre las sustancias que tienen, estos cigarrillos, hemos visto que el 95% de sus componentes es el propilenglicol, ¿cierto? Que lo que sabemos es que si una persona lo ingiere no pasa absolutamente nada, pero si lo inhalan, que es lo que estamos haciendo con estos cigarrillos, vamos a tener, pues conocemos que se produce irritación y se produce inflamación en la vía aérea de los adultos, y en los niños se producen crisis asmáticas, pero el problema con esto es que no hay datos de efectos a largo plazo, ¿cierto? Entonces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar más adelante con estos niños que han cogido esto como una tendencia o como una moda. Otras sustancias que hay en los cigarrillos electrónicos, las sustancias oxidantes, que ya les hablaba también cuando hablábamos del cigarrillo tradicional, los radicales tóxicos de oxígeno, los radicales libres, que nos van a llevar a producir EPOC y enfermedades cardiovasculares. Carbonilos, como el formaldehído, el acetaldehído, la acroleína, que son sustancias claramente carcinógenas. Los metales pesados,
Aquí en estos cigarrillos encontramos níquel, encontramos cromo, encontramos plomo, que son sustancias cancerígenas claramente. ¿Y de dónde salen esas sustancias? Pues es que los atomizadores que yo les mostraba, que son los que se calientan a unas temperaturas tan altas que empiezan a... ellos vienen hechos de cromo, de níquel o de plomo, y al calentarse a unas temperaturas tan altas, pues liberan este tipo de partículas. Obviamente hay nicotina en estos dispositivos, hay dispositivos que no tienen nicotina, hay dispositivos que tienen nicotina y que las concentraciones son altas, incluso pueden ser bajas, pero como les decía, la disposición a nivel alveolar es mucho mayor. Pero hay dispositivos que no tienen nicotina y hay dispositivos que no tienen nicotina, pero tienen otros componentes, como les decía, del tetrahidrocannabinol. Y la glicerina, que también es un aceite que nosotros conocemos, que si lo ingerimos no nos pasa absolutamente nada, pero que si lo sometemos a calor y a combustión nos van a generar formaldehído, acetaldehído, croleína, que ya sabemos pues que son sustancias dañinas. Pero no quería dejar de traerles este artículo porque no es solo esas sustancias tumorales, sino que también es claro que hay otros efectos. Y es que este artículo, ellos basan el artículo en el conocimiento que ya tenemos de que los fumadores tradicionales son más propensos a desarrollar infecciones por Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Porque pues el cigarrillo lo que hace es que nos activa el receptor para la agregación plaquetaria a nivel del epitelio bronquial. Entonces ellos lo que quisieron era comprobar si con el cigarrillo electrónico pasaba lo mismo, y lo que hicieron fue cultivar células bronquiales, de epitelio bronquial, tanto de humanos como de ratoncitos, y someterlos a la exposición con estos vapeadores, ¿cierto? Y lo que se vio es que los pacientes, el epitelio que fue sometido a la exposición del humo del cigarrillo electrónico, del vapor, tenían una expresión hasta 3 veces mayor de este receptor de activador de plaquetas, o sea que esto también nos predispone, nos facilita la infección por Streptococcus pneumoniae. Este es un artículo, bueno, de la Cochrane, es un metaanálisis donde pues, se estudiaron, se revisaron 24 estudios, pues la mayoría, una gran parte también pues como de la industria tabacalera, pero realmente si uno se pone a ser juicioso y meticuloso en el estudio, solo hay 3 estudios de estos 24 que se hicieron aleatorizados, randomizados, pero ninguno fue ni doble ciego ni controlado por placebo. Los otros 21 estudios fueron estudios de corte, o sea que realmente el valor científico y el peso científico de estos artículos es pobre. Pues en ellos basaron pues como tal los argumentos que tienen para afirmar que la exposición al cigarrillo electrónico es mucho menor el riesgo de enfermedad cardiopulmonar que los generados por los cigarrillos electrónicos habituales. Pero como les digo, los artículos son pobres, ellos mismos cuando analizan los estudios determinan que hay poca cantidad de eventos, que los índices de confianza son muy amplios y que el valor como tal para el análisis de estos estudios es muy bajito. Este es uno de los artículos de uno de los autores, de Peter Hagel, que se publicó en enero de este año en el New England Journal, ¿cierto? Y que ha tenido ha tenido mucha controversia, ha generado mucha controversia básicamente entre los autores y los análisis que se le han generado a esto. Esto fue un estudio no controlado, con placebo, no doble ciego, se hizo en 886 fumadores que querían dejar de fumar, ¿cierto? Y lo que se hicieron fue, se dividieron estos pacientes en 2 grupos. A un grupo de estos se les daba terapia sustitutiva con nicotina y al otro grupo se le daban a fumar cigarrillos electrónicos con el objetivo de valorar la abstinencia a los 12 meses, ¿cierto? Esos medicamentos, tanto la terapia sustitutiva, que puede ser en parches, en chicles, en cápsulas, en comprimidos, ¿cierto?
cómo el cigarrillo electrónico se les iba a suministrar durante 3 meses, pero la idea era ver la abstinencia a 12 meses. Y entonces ellos concluyen, después de hacer el seguimiento a 12 meses, que los cigarrillos electrónicos sí que tienen un mayor impacto en la reducción del tabaquismo, ¿cierto? Porque ellos muestran aquí que la abstinencia a los 12 meses para los cigarrillos electrónicos es de 18%, y para las terapias de sustitución con nicotina es de casi un 10%, ¿cierto? Entonces, ellos con estos resultados afirman que realmente sirve para dejar de fumar, que son eficaces. Sin embargo, cuando uno revisa el estudio con detenimiento, lo que ve es que a las 4 semanas de seguimiento de estos pacientes, la terapia sustitutiva con nicotina solo venía siendo usada por el 10% de los pacientes, a diferencia de los cigarrillos electrónicos que venía siendo usado en el 56% de los pacientes. O sea que eso ya a mí me deja sin muchos argumentos para realmente considerar que estos valores son reales. Pero es que también a los 6 meses vamos a ver cuál es la constancia en el uso de estas terapias en los pacientes que están dejando de fumar, y lo que vemos es que la terapia sustitutiva de nicotina solo venía siendo usada por el 7% de los pacientes, contrario a lo que pasaba con los que estaban en el grupo de cigarrillos electrónicos, que venían usándolo todavía un 41%. Y hay algo que ellos no discuten, que no aclaren en la discusión, pero que yo creo que es lo que más ha generado controversia y lo que más discutible es de este artículo, es que ellos dicen que a los 12 meses de seguimiento, ellos pues muestran que a los 12 meses de seguimiento, 79 pacientes que venían usando el cigarrillo electrónico habían dejado de fumar, ¿cierto? Entonces eso es un número espectacular, pero el problema es que 63 de ellos seguían utilizando el cigarrillo electrónico, ¿cierto? Y 44 de los pacientes que estaban usando la terapia sustitutiva de nicotina habían dejado de fumar, y solo 4 de ellos seguían usando la terapia sustitutiva, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos muestra es, si yo tengo un medicamento para dejar de fumar, ¿cierto? Y se lo doy al paciente, pero es que el paciente no puede dejar ese medicamento, puede que deje el cigarrillo, pero no deja el medicamento, es que estamos cambiando, este medicamento no pues, genera adicción, ¿cierto? Estamos cambiando una adicción por otra. Pero aquí no pasa nada, ¿cierto? Aquí simplemente se acepta el cigarrillo electrónico, está incluso en las legislaciones de muchos países como unos dispositivos que reducen el riesgo de tabaquismo. Y es por eso que, como nos lo han vendido como inocuo, como los estudios, aunque no tienen mucha fortaleza científica, han tenido renombre, ¿cierto? Pues es por eso que actualmente nos estamos enfrentando a patologías como la que ocurrió, digamos este número de casos que ocurrieron en Illinois y en Wisconsin, ¿cierto? Esto empezaron en estos 2 estados, en los hospitales grandes de estas dos ciudades, empezaron a encontrar que habían pacientes que llegaban aquí con patología no clara, con infiltrados pulmonares marcados, con disnea, con dolor torácico, con fiebre, la mayoría de adolescentes sin antecedentes de enfermedad pulmonar previa, y que puntualmente tenían el antecedente de haber estado expuestos al cigarrillo electrónico en los 3 meses previos a empezar con estos síntomas. Entonces ellos empiezan a hacer una revisión retrospectiva de todos esos casos y empiezan a llenarse pues, de los casos nuevos, y junto con la CDC definen esta patología, que es la patología pulmonar asociada al uso de los cigarrillos electrónicos, y ellos definen que hay que pues, darle como unas guías de manejo y de diagnóstico a este tipo de pacientes que se estaban presentando en estos centros, y entonces definen que hay casos, pues cómo vamos a confirmar los casos. Entonces ellos dicen que para hablar de un caso confirmado tenemos que tener un paciente que haya usado el cigarrillo electrónico en los 90 días previos al inicio de los síntomas, que tenga además de eso infiltrado pulmonar
que son opacidades o vidrio esmerilado en el TAC de predominio en lóbulos inferiores y bases, y que tenga ausencia de una infección pulmonar, que le hayan hecho las pruebas, el panel viral, las PCRs, y que haya, pues ellos hablan ahí de el estreptococo en orina, los antígenos pues en orina para el estreptococo y legionela, y una vez se haya descartado que haya un componente infeccioso y que no haya evidencia de ninguna otra patología, pues eso se considera un caso confirmado de enfermedad pulmonar secundaria al uso del cigarrillo electrónico. Un caso probable es básicamente lo mismo de arriba, salvo que hay datos de infección, ¿cierto? Pero que el equipo que lo está tratando no está muy convencido de que la infección sea la causa principal de todos los hallazgos que tiene el paciente. Entonces, al 27 de agosto de este año, se habían reportado en Wisconsin 35 casos en esa zona y 47 en Illinois. De esos, 2 fueron excluidos porque no cumplían estos criterios que ellos definen como caso confirmado, caso probable, y 27 estaban aún al momento de la publicación de este artículo pendiente de clasificación. O sea que al momento de la publicación de este artículo habían 53 casos confirmados de enfermedad pulmonar por el cigarrillo. Esto es básicamente la tabla pues, de los pacientes, ¿cierto? De las características de los pacientes. El rango de edad era de 16 a 53, de 16 años. Un gran porcentaje, más del 30%, eran menores de 18 años. La edad media era de 19 años, la predominó en hombres y en raza blanca, aunque también habían raza afroamericana e hispanos. No solían tener antecedente de enfermedad pulmonar, salvo algunos que tenían antecedente de asma. Y esto es una cosa que los vapeadores han dicho, que es que estos fueron secundarios a la exposición del tetrahidrocannabinol, ¿cierto? Y lo que vemos aquí es que en los pacientes que ingresaron había un porcentaje alto de pacientes que solamente usaban el cigarrillo electrónico con nicotina. Obviamente el mayor porcentaje de pacientes que tenían compromiso pulmonar estaban usando derivados de la marihuana y habían algunos que estaban usando ambos, tanto los componentes solo con nicotina como los componentes solo con tetrahidrocannabinol. Así que eso de que solo se produce esta patología en los pacientes que usan cigarrillos electrónicos con derivados del tetrahidrocannabinol, pues tampoco va siendo completamente cierto. Los síntomas de los pacientes, pues obviamente síntomas respiratorios, disnea, tos, dolor torácico, síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, mialgias y síntomas gastrointestinales fueron los que predominaron en los pacientes. También había pacientes con fiebre y con desaturación al momento del ingreso. Y pues estos otros hallazgos frecuentes en los pacientes tenían elevación de leucocitos con predominio de neutrófilos, tenía una procalcitonina en promedio de 0,58 y básicamente así como principal, pues datos principales. Muchos de ellos ya habían venido, ya habían consultado ambulatoriamente y habían sido sometidos a tratamiento antibiótico y a pesar del tratamiento antibiótico persistían con deterioro de los síntomas. Posteriormente empiezan corticoides a nivel hospitalario y ahí sí se va evidenciando mejoría. Y estos eran los hallazgos de los pacientes, los hallazgos imagenológicos. Este es un paciente de 17 años que llega por los síntomas que ya les contaba y 12 horas después está su placa. Hay un cambio importante, hay mayor infiltrados de predominio en bases y lo que vemos es, como les decía, infiltrado de predominio en lóbulos medios y base y al parecer algo de respeto subpleural de estas lesiones. Varios de ellos, de estos pacientes, de los que se documentaron en este artículo, 24 fueron sometidos al lavado broncoalveolar, solamente de 14 se logró obtener el recuento de células en el lavado alveolar. Realmente pues tampoco hay mucha diferencia, salvo que hay un predominio en macrófagos y hay macrófagos cargados de lípidos, ¿cierto? Que eso es como una característica que se ha visto recurrente en estos pacientes. Y a 3 de ellos se les sometió también a biopsias transbronquiales y lastimosamente pues eso es lo que se está, digamos, ahorita intentando caracterizar mejor porque no hay una claridad en cuanto a la patología, son descripciones casi que de patrones,
y son muy variables, varían mucho de unos a otros. Entonces hablan de inflamación leve inespecífica, daño alveolar difuso agudo, hablan también de macrófagos espumosos, de neumonitis granulomatosa intersticial y peribronquiolar, y en estos pues también se hacían estudios de pruebas virales, bacterianas y hongos que habían sido negativos, así que ellos dicen que sobre todo el valor no necesita la biopsia para llegar al diagnóstico, ya con la definición de caso que dado por la CDC es suficiente. Pero pues que ahorita se está intentando como caracterizar un poquito mejor esta enfermedad porque a nivel de patología conocemos muy poquito. Entonces, pues sí, como la patología es poca, pues han habido un par de reportes de los hallazgos de las biopsias, y este es un reporte de 8 casos, donde lo que predomina es el daño agudo. Entonces aquí predomina el daño alveolar difuso y también se asocia a neumonía organizada. La mayoría son o neumonía organizada o daño alveolar difuso, y hay algunos que no se lograron determinar, ¿cierto? Básicamente son los hallazgos principales: neumonía organizada. En estos 8 pacientes pues revisados, lo que predominaron fueron la neumonía organizada y el daño alveolar difuso. En el estudio del lavado alveolar, ellos determinan que sí que hay macrófagos cargados de lípidos, ¿cierto? Pero las características, porque es que la tendencia era decir que lo que estaba generando el cigarrillo electrónico era una neumonía lipoidea, ¿cierto? Pero al revisar ellos estos casos que tienen, lo que sí se ve es que hay macrófagos cargados de lípidos, macrófagos espumosos, estas con una tinción especial donde se hace evidente la vacuolización de los macrófagos, pero no tienen las características de una neumonía exógena, ¿cierto? Parece que es simplemente encontrar estos macrófagos en el líquido o en la biopsia, lo que nos va a hablar es de exposición al cigarrillo. Entonces, siguiendo, simplemente ahorita ya lo comentamos, siguiendo con los riesgos reales, pues no solo son los daños a nivel pulmonar. Este es un chico de 16 años que estaba inhalando, vapeando, y el vapeador explotó, ¿cierto? Y pues ahí generó fractura conminuta de la mandíbula, pérdida de piezas dentales, ¿cierto? Y esto es una cosa que está pasando. Igual aquí le explota el dispositivo, generando quemaduras y pues todas las consecuencias de esto. Entonces, la CDC está actualizando permanentemente este número, pues está haciendo un seguimiento muy estrecho de este número de estos pacientes. Al jueves, ellos esto lo generan cada jueves. Al jueves pasado, hasta el 5 de noviembre, publicaron que habían 2.051 casos de lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillo electrónico o vapeo, que se llama, pues ellos lo describen como EVALI. Esos todos en Estados Unidos. Y de esos se han reportado 39 muertes en esos 24 estados. Recientemente la CEPAR también, la Sociedad Española de Neumología, ya sacó su propio registro, porque es fundamental que conozcamos la prevalencia de esta patología en el país. Ellos acaban de sacar un registro también para informar y hacer un seguimiento de este tipo de patología. En México este fin de semana también se reportó una muerte secundaria al uso de los cigarrillos, y entonces es algo que, pues como nos lo han querido vender como inocuo, ya vamos viendo que no es tan así. Como les veníamos contando, estas son las declaraciones de las sociedades. Ahí está la Sociedad Española de Neumología, está las sociedades iberoamericanas de patología respiratoria, y están pues digamos nuestras sociedades, medicina interna, cardiología, neumología, donde todos nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Porque es importante aclarar que hay gente experta, con mucha experiencia, y centros que están a favor del cigarrillo electrónico, ¿cierto? Entonces es fundamental que nosotros dejemos claro cuál es nuestra posición, porque pues al momento de hablar con el paciente o con la población general, pues no generarle más confusión. Entonces nosotros tenemos que ser claros en nuestro posicionamiento y dejarle claro a la ciudadanía que esto no es inocuo, que esto es cambiar una adicción por otra y que no está exenta de riesgos. Yo creo que está bien que hagamos un posicionamiento y saquemos unos documentos y nos hablemos todo el mismo idioma,
pero pues, yo creo que esto no lo habíamos leído ninguno, los artículos anteriores, pues los posicionamientos de la sociedad no los habíamos leído ninguno, obviamente menos lo van a saber nuestros adolescentes, que ellos lo único que ahorita están, de donde están recibiendo información son de las redes sociales, y es ahí donde los bombardean con este tipo de publicidad, donde pues hablan de que el cigarrillo prácticamente pues, es la panacea, esto les da un toque exótico, ¿cierto? Sexy, lo venden no lo venden con otros fines. Entonces, pues yo creo que tenemos que ser un poquito más agresivos en nuestras campañas y ser nosotros también ya con bases y teniendo claro la patología que esto produce y más o menos cómo se nos está vendiendo el dispositivo, pues también ser replicadores de esta información para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, el día de mañana no estén pagando las consecuencias de una moda o una tendencia que se impuso. Y lo que hay que decirles es que no nos engañen, que el tabaco ata y mata en todas sus formas. Y eso está.